Bueno, vamos por quinta vez. Hoy vamos a ver gastritis aguda y crónica, las tenemos que diferenciar. Presten atención. Tenemos un caso clínico. Lo voy a leer yo para la parte práctica, ¿sí? Un paciente masculino de 23 años, un vecino de Güemes de la ciudad de Córdoba. El motivo de consulta, 8 meses de evolución de dolor epigástrico, ardor que empieza al ingerir alimentos y se asocia a náuseas y pérdida de 4 kilos, ¿sí? La anamnesis, entonces, un paciente masculino de 23 años con epigastralgia de 8 meses de evolución asociado a náuseas, pérdida de peso y una masa periumbilical palpable. ¿Qué es lo que piensan? Primero, acuérdense, Güemes, no sé si les resulta conocida alguna imagen, a más de uno se estará viendo al compañero. Diagnósticos diferenciales. Fíjense para ordenarse mentalmente, ¿sí? De vuelta, esto es un paneo y esto es lo que siempre tienen que hacer mentalmente en cada caso clínico y en cada tema. Porque tenemos de etiología infecciosa que pueden ser virales, bacterianas, hongos o parásitos. De etiología esofágica, de etiología estomacal, de etiología intestinal. Y de las esofágicas ya las vimos la clase pasada. Teníamos el reflujo, la hernia hiatal, el espasmo esofágico y la calasia, entre otras, ¿no? De estómago, úlcera péptica, dispepsia, gastritis, gastropatía, un SIA gástrico, no se olviden, siempre ténganlo en cuenta. De la parte intestinal puede ser una apendicitis aguda, un inicio de Crohn, una patología de colon. Fíjense cuántos diagnósticos diferenciales hemos dicho, ¿sí? Y seguimos. Páncreas, hepatobiliar. De páncreas puede ser una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, un CA pancreático. De hepatobiliar, litiasis biliar, hepatomegalia de rápida aparición. Y acuérdense, dentro de cada una de estas podemos subclasificarlo. Por eso cuando yo les pido 5 o 10 diagnósticos, es una cantidad ínfima. Seguimos con diagnósticos diferenciales. Todo esto puede venir un paciente con gastritis y no es gastritis, es un IAM, que lo hemos hablado muchas veces en clase. Una pericarditis. Hay otro colega que se quiere unir con un usuario de no UNC, avísenle. Osteomuscular. Profe, Sí, decime. hay una de Osteo. las chicas que escribió en el grupo que no puede entrar desde el UNC. Pidió que le avisáramos. Es ingreso automático. Si yo salgo va a dejar de grabar. Por eso fíjate si puede ingresar con el usuario. Si es el usuario del UNC, seguramente está tratando de ingresar con un usuario que no es del UNC, por eso me avisa las alarmas. Lo tengo acá en notificación. En UNC entra en automático. Osteomuscular, osteoartritis, estábamos hablando de neurítica, las neuralgias intercostales, el herpes zóster. Recién ahí gastritis, pero fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales que hemos pasado con un motivo de consulta de dolor de epigastrio. Y tenemos que diferenciar la gastritis de la gastropatía, ¿sí? Donde la gastritis hay un diagnóstico histológico de un proceso inflamatorio en el estómago que puede o no tener hallazgos endoscópicos o síntomas clínicos evidentes, mientras que en la gastropatía hay un daño epitelial con poca o nada de inflamación. Y de acá tenemos la etiología de la gastritis. Es multifactorial, además en un paciente pueden contribuir varios factores, el más común es la infección por Helicobacter pylori. Entonces de los exógenos, el principal, Helicobacter pylori, hay otras infecciones, los irritantes gástricos,
el alcohol, por eso las fotos de Güemes, los cáusticos, los AINES, pacientes crónicos de AINES, gracias a Dios no se ve tanto en la actualidad, pero cuando yo era un estudiante había pacientes que tomaban una aspirina por día por 20 años ininterrumpidamente para que no tengan complicaciones cardíacas. Y no tenían complicaciones cardíacas, tenían un huraco en el estómago. Drogas, tabaco, la radiación. Y tenemos etiologías endógenas como el ácido gástrico, la pepsina, la bilis, el jugo pancreático, la urea, en el caso nuestro sería la uremia, y las inmunes. Entonces, la gastritis la vamos a dividir o clasificar en crónica y aguda, y la crónica en atrófica, no atrófica y formas especiales. Empecemos con la gastritis aguda. Entonces, es un proceso inflamatorio agudo que involucra el estómago con infiltración predominantemente de neutrófilos. Y ya estuvimos hablando de los desencadenantes. Del Helicobacter pylori, difícil de identificar. Tenemos un dolor abdominal, náuseas, vómitos, pueden o no presentarse. O sea que no necesariamente tiene que siempre venir con dolor, náusea y vómito. Puede estar una, dos o todas. Endoscopia, eritema y erosión ausentes o no específicos. En la histología, infiltración por neutrófilos en el antro. La mayoría evoluciona a gastritis crónica. Si no se tratan y si perduran el tiempo. Los AINES. Con endoscopia, desde cambios mínimos hasta eritema, petequias y erosiones. La histología, hemorragia de la lámina propia, desprendimiento de la mucosa, infiltración por neutrófilos y necrosis de la mucosa, limitada de la mucosa. Y la sintomatología, tenemos el dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal y puede o no estar presente. ¿Qué produce la sangre en el ángulo de Treitz para arriba? Cuando hay sangrado en la cavidad. Doctores, sangre en el tubo digestivo del ángulo de Treitz para arriba. ¿Deposiciones de color negro? ¿Melena? Sí y no, depende de la cantidad. Pero hay otra colega estaba por decir algo. ¿Una hemorragia digestiva alta? Sí, ¿y qué produce en el tubo digestivo? ¿Hematemesis? Sí, y van a vomitar. Entonces, del ángulo de Treitz para arriba va a haber vómito, ¿sí? Si es poca la sangre, tenemos sangre oculta en heces. Si es un poquito más, tenemos melena. Y si tenemos un poquito más, tenemos hematémesis, ¿sí? Como para que lo tengan bien práctico a los volúmenes sanguíneos. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Doctor, era una sangre metabolizada, siempre para tener un color oscuro. No es metabolizada, sino digerida. Metabolizada Digerida, perdón. que Digerida. sí, que ingresó al metabolismo. En este caso, actuó con las enzimas. Ahí seguimos con la gastritis aguda. Se altera la función de la barrera de la mucosa mediante afección en la síntesis de prostaglandinas, como por ejemplo con los AINES, alteraciones del flujo sanguíneo que produce el alcohol y la isquemia, lesión directa de las células de la mucosa, como lo producen los AINES y otras drogas infecciosas. Y el tratamiento es la gestión de enfermedades subyacentes, retirar cualquier fármaco o toxinas responsables, la supresión de ácido con inhibidor de la bomba de protones, los IBP, el sucralfato, muy buen comodín, gente. No sé si lo han visto en aplicada, normalmente yo les pregunto, porque hay veces que no lo dan, hay veces que sí. Es un agente antiulceroso, protector de la mucosa esofágica y gastroduodenal. Es casi mágico, lo relatan los pacientes. Y sí, te calma y muchas veces
lo usamos concomitantemente con otra medicación y es muy útil para la gastritis aguda, ¿sí? Ahí la tienen a las capturas. Seguimos con la gastritis crónica. Entonces, esta es la clasificación de Sidney. Y la subclasificamos en atrófica, no atrófica y formas especiales. Fíjense que la atrófica la dividimos en multifocal y autoinmune, que seguramente la han visto en anatomía patológica. Y de ahí las capturas de diferentes imágenes que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y de las formas especiales, infecciosa, granulomatosa, no infecciosa, la linfocítica y la eosinofílica. Recuerden las curvaturas, menor, mayor, el fondo y los puntos es donde se toman la biopsia para que sea representativa. Si podemos hacer estos 5 puntos, sería lo ideal. Ahí está la clasificación de Sidney. Está completísima. Más adelante lo vamos desarrollando en castellano, pero para que vean de dónde fue extraído. La gastritis crónica, fíjense los preparados. Y habíamos hablado mucho de una gastritis aguda por Helicobacter pylori que no resuelve, entonces la vamos a transformar en una gastritis crónica. En la endoscopia, ¿cómo lo vamos a ver? En la histología y presten atención si se observa o no la atrofia, la displasia o la metoplasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a influir en un aumento del riesgo de la úlcera duodenal. Y acá las diferenciamos, la atrófica de la multifocal de la autoinmune. Acá, de vuelta, lo ideal sería que leyera cada uno, los vamos comparando, hacemos un par de chistes, pero no lo vamos a hacer, porque no es presencial. Si no, demoramos un montón. Fíjense de vuelta, la endoscopía, la histología. Después véanlo. Esto, Agustina tiene acceso a todas las clases. De última, si no se los pasa esta semana, avísenme y comparto con una sola persona las clases y la sube a los grupos. Si yo puedo esta tarde se los paso, pero tengo un montón de actividades esta tarde. De las formas especiales tenemos la gastritis infecciosa. Fíjense, el estreptococo, el estafilococo, el lactobacillus, bacteroides, Klebsiella E. coli en isquemia o inmunosupresión. También lo van a ver como en la bibliografía. Es súper infrecuente. Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué tenemos de sintomatología? Pérdida de peso, anorexia, sudores nocturnos, fiebre. Las áreas son nodulares, ulceradas con VAR o cultivo de TBC y es necesario para el diagnóstico. ¿Cuántos pacientes en toda mi vida profesional? Uno solo vi con TBC. Gastritis flemonosa, y para que sepan, pacientes con gastritis, el pan de cada día. Necrosis purulenta en la pared gástrica en pacientes inmunocomprometidos, alcohólicos, diabéticos, debido a procedimientos invasivos, o sea, posquirúrgicos. Los síntomas: fiebre, escalofríos, dolor abdominal, hipotensión, organismos productores de gas, cambio enfisematoso. Hay una alta mortalidad y requiere cirugía. Esta, aunque no lo crean, es más frecuente que la de TBC. Citomegalovirus, infecciones por hongos o parásitos. Fíjense los que menciona: el histoplasma, la cándida, el aspergilo, Cryptococcus, Turolopsis, mucormicosis, de pescado crudo, anisakiasis. No sé si han visto los videitos japoneses
pero bueno, no es frecuente en Argentina. Y de los inmunosupresos, ténganlo en cuenta. Ahí está por citomegalovirus, todavía sirve. Sigamos. Formas especiales de gastritis granulomatosa no infecciosa. Tenemos la enfermedad de Crohn en un 52%. Por favor, una hermosísima pregunta de examen. Diagnósticos diferenciales. La gastritis granulomatosa aislada, fíjense que ya bajamos al 25%. Granuloma cuerpo extraño en un 10%. Y recién menos de estos porcentajes, fíjense cuánto nos quedan, ¿no? Acá vamos 35, nos quedan menos del 13%, lo dividimos entre todas estas. Tumores, sarcoidosis, infecciones y vasculitis. De infiltrado inflamatorio en el antro y son muchos asintomáticos. Acuérdense que por Crohn o sarcoidosis la sintomatología es la obstrucción de la salida gástrica debido a la ulceración y la cicatrización del antro y del píloro. Entonces comen poco, repleto, vomitan, no les baja la comida. Formas especiales de gastritis linfocítica, poco frecuente y la mayoría es asintomática. Tenemos la dispepsia y la diarrea. En la endoscopia hay nódulos en la mucosa, erosiones y pliegues alargados. En la histología no, y se ven en la enfermedad celíaca a nivel antral, la infección por Helicobacter pylori en el cuerpo, suele haber polimorfos nucleares, y la colitis microscópica. El tratamiento según la enfermedad subyacente. Fíjense, totalmente diferente, muy fácil de diferenciar a nivel histológico. Formas especiales, gastritis eosinofílica, la vamos a tener presente en infecciones parasitarias, en síndrome hipereosinofílico, enfermedad de Crohn, carcinoma gástrico, linfoma, trastorno del tejido conectivo, enfermedad de la úlcera péptica, enfermedad de mastocito y la vasculitis de Churg-Strauss. Los pacientes suelen tener historia de asma, alergias, intolerancias a alimentos, eczema, sensibilidad a fármacos, niveles aumentados de inmunoglobulinas E. En la endoscopia la vamos a ver normal, hay erosiones o eritema, infiltrado eosinofílico denso y en parches. El tratamiento, corticosteroides. Pensar en parásitos y alergia, tomar la biopsia de esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Con primer paso siempre se desparasita al paciente. Fíjense, totalmente diferente. Gente, estamos hablando de gastritis crónica, la atrófica, la no atrófica y las formas especiales. Las gastropatías tenemos química, vascular e hipertrófica. La gastropatía química, sinónimos gastritis o gastropatía reactiva o gastritis por reflujo de bilis. Tenemos propiamente el reflujo de bilis, los AINES, el alcohol, poscirugía, ya sé que le hicieron una gastrectomía o una vagotomía. En la endoscopia hay un edema, eritema, erosiones, bilis visible. En el antro es la parte más común que se involucra, la histología, hiperplasia alveolar, la sintomatología, el disconfort epigástrico, las náuseas, los vómitos. No hay una correlación endoscópica con la histología y el tratamiento hay que discontinuar el agente lesivo, o sea, parar con los AINES o el alcohol. Y tenemos el ursodiol y la cirugía en RUX en I. Las vasculares, acá tenemos ejemplos de la gastropatía congestiva por falla cardíaca congestiva, la gastropatía de hipertensión portal, la ectasia vascular gástrica o estómago en sandía. Ya van a ver las imágenes literalmente así. ¿Ven? Ahí están cada una. La gastropatía por hipertrofia
tenemos un crecimiento gigantesco de los pliegues rugosos. En los ejemplos tenemos la gastritis crónica por Helicobacter pylori, la gastritis linfocítica, el síndrome de Solig-Ellison, sarcoidosis, enfermedad de Menetrier, cómo está la endoscopía, la histología, la hipercloridria o la cloridria. Fíjense, totalmente diferente en la endoscopía. Cáncer gástrico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No lo vamos a desarrollar en un cuadro agudo. Son pacientes crónicos que ya se la saben, se manejan solo y de pronto hay exacerbaciones, ¿sí? Para que no se confíen del paciente con gastritis. Por favor, ya les comenté en la clase pasada de los eventos cardíacos en pacientes con gastritis, ¿sí? Bueno, arrancamos. Entonces, tenemos el adenocarcinoma gástrico. La epidemiología es una de las neoplasias más comunes y letales en todo el mundo. Se presenta en mayor cantidad en hombres después de los 50 años. Mayor incidencia en Asia, el sureste asiático y el este de los Estados Unidos. Y ha habido una disminución en su incidencia en los últimos años. Está totalmente relacionado con la dieta. Ahí más adelante se los comento. La patogénesis posee dos formas, la intestinal y la difusa. La difusa presenta mutación en la E-caderina, invade tejido por proximidad y hay una linitis plástica. En la intestinal hay una metaplasia de tipo intestinal, formación de estructuras glandulares y encontramos el Helicobacter pylori. Entonces fíjense, presten atención. De esta gastritis crónica pasamos a una gastritis atrófica. De la atrófica a la metaplasia intestinal, a la displasia para recién ahí llegar al adenocarcinoma, ¿sí? Es un proceso sumamente crónico para que lo tengan en cuenta. Factores de riesgo. Tenemos la dieta, los nitratos, la sal, el tabaco, es el que más influye. Las cirugías previas, infecciones y genética. Y hay una hermosísima correlación con los ahumados, ¿sí? Que quisieron ingresar el asado, la OMS quiso ingresar el asado con los ahumados y no duró ni unos meses porque todos los investigadores argentinos repartidos por el mundo, todos atacaron esa decisión y lo justificaron con el método científico de por qué no el asado no es un factor etiológico. Porque nosotros el asado no lo ahumamos. Nosotros el asado usamos brasa. Y esa brasa puede ser de carbón o de leña, pero no usamos el humo de la llama para hacer la carne. Entonces no entraría como etiología. Fue muy interesante ver ese conflicto internacional. Después, la clínica. Hay un dolor epigástrico, hay pérdida de peso. Si llegamos a la pérdida de peso, estamos llegando tarde. La saciedad comienza antes. En lo que les hablaba de que cada vez empieza a comer menos, no tiene... ya está, no tiene más hambre, comió lo suficiente. La dispepsia, la anorexia, puede haber sangre oculta en heces o hematemesis, la pseudocalacia, después, a las últimas etapas, la linfadenitis, ¿sí? La adenocarcinoma tenemos la ubicación. Se puede ver como un crecimiento exofítico o polipoide o ulcerado en la endoscopia. La ubicación proximal es el más agresivo. La ubicación distal está relacionada con el Helicobacter pylori y sería el más común.
en los últimos años ha aumentado la incidencia de adenocarcinoma proximal, o sea, el más agresivo. La histología va a estar una metaplasia, es difuso, más común en personas jóvenes. Acá está la clasificación de tipo 0,1 a tipo 3 con totalmente excavado, ahí lo están viendo, tipo 0. Después tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y la clasificación que ya conocen, la TNM. Los tratamientos van a diferenciar desde la gastrotomía total con resección de ganglios, la radioquimio, y acuérdense cómo vamos intercalando según la clasificación, y también los pronósticos de vida, cómo van disminuyendo notablemente a medida que avanzamos en la clasificación. Bueno, gente, les cuento, estamos con el tiempo,